Un país donde te quedas con cada centavo que ganas. Nunca hay impuestos sobre la renta. Un lugar donde 1 de cada 3 residentes es millonario. ¿Dónde se encuentra la mayor concentración de riqueza en la Tierra? Un lugar donde las calles se convierten en una exhibición de superdeportivos. Y donde los bienes raíces son los más caros del mundo. Aquí, con $1 millón, solo se puede comprar un minúsculo apartamento del tamaño de una plaza de aparcamiento. Una vez al año, toda la ciudad se transforma en un vibrante circuito de Fórmula 1. Este lugar cuenta con el casino más famoso del mundo. Y, curiosamente, los lugareños tienen prohibido apostar dentro de su propio casino. Esta es Mónaco. 2 kilómetros cuadrados diseñados para los ultra ricos. Protegidos por algunos de los requisitos de acceso más estrictos del mundo, creando una barrera invisible que la mayoría de nosotros nunca superaremos. Mónaco se concentra en aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en la Riviera Francesa. El segundo país más pequeño del mundo, solo superado por el Vaticano. Todo el país es más pequeño que Central Park en Nueva York. Dentro de esa franja de costa viven unas 38.000 personas, apiñadas a casi 19.000 por kilómetro cuadrado. La nación soberana con mayor densidad de población del planeta. ¡Y qué multitud! Aproximadamente 1 de cada 3 residentes es millonario. Más de 12.000 de ellos. La mayor concentración en cualquier lugar. La Oficina de Estadística calcula que el patrimonio neto promedio de los residentes supera los $20 millones. El PIB per cápita es el más alto del mundo. La tasa oficial de pobreza es prácticamente cero. Mónaco ni siquiera lo registra. Pero aquí viene el giro. Abre la lista de multimillonarios de Forbes para 2026 y Mónaco muestra solo 2 nombres. El más rico es Stefano Pessina, el jefe de Walgreens Boots Alliance, con una fortuna de alrededor de $6.000 millones. 2 nombres en papel, pero por densidad, Mónaco aún tiene más multimillonarios por millón de habitantes que cualquier nación viva. La mayoría de las fortunas aquí prefieren las sombras. En Mónaco, la verdadera riqueza no se anuncia a los 4 vientos, pero las estadísticas solo te dicen que Mónaco es rico. Para sentir su riqueza, hay que estar en sus calles. En la mayoría de las calles del mundo, un Ferrari paraliza el tráfico. Aquí, espera en el tráfico. Más de 1.200 superdeportivos están registrados dentro de estos 2 kilómetros cuadrados. Y con casi tantos coches como habitantes, Mónaco tiene la mayor densidad de superdeportivos del planeta. Aquí, 1 de cada 60 coches es un modelo que la mayoría de la gente solo ve en carteles publicitarios. Los vigilantes del parque se encuentran fuera del casino con cámaras profesionales fotografiando los coches aparcados. Los taxis siguen la misma lógica. Solo hay alrededor de 100 de ellos en todo el país y suelen ser un Mercedes, un Tesla, a veces mejores. Los visitantes intercambian historias sobre propinas de 3 cifras que se entregan simplemente por estacionar un automóvil en Casino Square. Abajo en Port Hercules, los yates no son juguetes. Son las verdaderas salas de reuniones del país. Los acuerdos se firman en cubierta. Las amistades, las alianzas y los matrimonios comienzan entre el puerto deportivo y la mesa del champán. Cada septiembre, el Monaco Yacht Show reúne alrededor de 120 superyates y más de 500 expositores. Una ciudad flotante de dinero junto a un país de dinero. Y a través de todo esto, silencio. Está prohibido tocar la bocina en las zonas urbanizadas y las normas sobre ruido son estrictas. Hay más coches que personas y puedes oír tus propios pasos. Si realmente te impresionan la belleza y los superdeportivos de aquí, no olvides dejar un 2. Y te contaré más detalles sobre la belleza de las mujeres de Mónaco. Si los coches hacen mucho ruido al hablar de dinero, las mujeres de Mónaco son famosas por su discreción al respecto. El estilo característico aquí no son los logotipos ni el brillo. Es lo que los entendidos llaman lujo discreto. Prendas de punto de Loro Piana, cuero de Hermès, colores lisos, nada llamativo. En un lugar donde se da por sentado que todos son ricos, la elegancia funciona en susurros. También es un país donde las mujeres, en un sentido muy real, triunfan.
El censo de 2025 contabilizó 19.730 mujeres frente a 19.127 hombres. La esperanza de vida es la más alta del mundo, alrededor de 86 años en general, y para las mujeres, más de 90. Entre menos de 39.000 residentes, 60 personas han cumplido 100 años. El país con mayor número de centenarios por persona. La riqueza permite acceder a una atención médica de primer nivel. El Mediterráneo hace el resto. Durante 70 años, dos mujeres han definido la imagen. Primero, Grace Kelly, la estrella de Hollywood que se convirtió en princesa. Hoy, la princesa Charlene, una nadadora olímpica que ahora dirige una fundación que enseña a los niños a no ahogarse. Glamour con y un horario de trabajo. Y un detalle más de una mujer que vive aquí. La fotógrafa Valentina Selvaggia de Gaspari declaró a CNE que la seguridad es la parte que a los ajenos les resulta más difícil de creer. Algunos residentes ni siquiera cierran sus autos con llave, y una mujer puede caminar a casa a medianoche sin pensarlo dos veces. Y cuando el sol se oculta tras la roca, la segunda música de Mónaco despierta, el que se divierte. Durante la semana del Gran Premio de Música, las noches en Mónaco se caracterizan por el champán y el servicio de mesa. En Amber Lounge, la legendaria fiesta posterior, la entrada solo cuesta entre 6 y 800 euros, y una sola botella de champán puede alcanzar los 20.000 euros. La opción más cara, la mesa diamante, cuesta 45.000 euros por una noche. Caviar, servicio personalizado, tu nombre en la bata. Detrás del casino se encuentra Jimmy's, el club donde pinchan DJs internacionales y donde los propios pilotos de Fórmula 1 vienen a celebrar o a olvidar la carrera. El puerto deportivo se convierte en la segunda pista de baile. Los fines de semana y las noches de regatas, la zona de yates se convierte en un puerto de fiesta. Música en los platos, tratos entre las canciones. Incluso aquí, la jerarquía social es inestable. Un supercoche hace que te noten, pero un yate aparcado en el amarre correcto hace que te inviten. Y luego, el giro que los visitantes rara vez esperan. Fuera de las semanas de eventos, las noches en Mónaco transcurren en tranquilidad. Las leyes sobre el ruido son estrictas. La música no se extiende a las calles, y los viajeros a menudo se encuentran con restaurantes que cierran cuando la noche aún es joven. El país considerado el más ruidoso del mundo es, la mayoría de las noches, uno de los más silenciosos. La verdadera vida nocturna ocurre a puerta cerrada, en listas de invitados que tú y yo jamás veremos. Si este viaje tras la cuerda más cara del mundo merece tu tiempo, suscríbete. El siguiente país que visitamos hace que Mónaco parezca casi normal. La elegancia como esta no es barata. Aquí no pasa nada. Y los precios están a punto de volverse incómodos. Toma $1 millón, la cifra que representa, y tráelo al mercado inmobiliario de Mónaco. En Nueva York, compra unos 34 metros cuadrados de vivienda de lujo. En Tokio, 58. En Mónaco, 19. En la mayoría de las ciudades, $1 millón compra un futuro. Aquí, se compra un baño principal con vista al mar. Los promedios son igual de despiadados. Un apartamento de segunda mano costará unos 52.000 euros por metro cuadrado en 2024, un aumento de más del 44% en una década. Una vivienda de nueva construcción, para el sector musical, tenía un precio medio de 36,4 millones de euros. En un solo año, se vendieron 57 apartamentos nuevos por más de 20 millones cada uno, y 7 de ellos superaron los 100 millones. Se vendieron 101 casas nuevas en 2024, el año de mayor actividad desde que se tienen registros. La calle más cara del planeta pasa justo por el medio. Avenida Princess Grace, nombrada en honor a la princesa de Hollywood, donde los precios máximos se han cotizado entre $100 y $180.000 por metro cuadrado. La vida cotidiana sigue la escalera de la propiedad hacia arriba. Los gastos cotidianos duplican con creces los de Estados Unidos. Y eso sin contar el alquiler, que ronda las 4 veces más. No hay presupuesto. Mónaco. En Mónaco no se permite acampar, lo que plantea la pregunta obvia:
¿por qué alguien pagaría tanto por vivir en 2 kilómetros cuadrados? La respuesta es la decisión empresarial más inteligente que un país haya tomado jamás. Desde 1869, Mónaco no cobra impuestos sobre la renta a sus residentes. Ninguno. Sin impuestos sobre el patrimonio, sin impuestos sobre la propiedad, sin impuestos sobre las ganancias de capital. Durante más de un siglo y medio, el trato ha sido sencillo. Traiga su fortuna aquí y el Estado no la tocará. Pero el cero es solo el titular. Si te fijas bien, Mónaco no está vendiendo realmente apartamentos ni amarres en el puerto deportivo. Vende las cosas que a los ultrarricos les resulta más difícil comprar. Seguridad, privacidad, una dirección prestigiosa y la escasez misma. El producto es la cuerda de terciopelo. Los ricos vienen por la cuerda y luego todo lo que hacen dentro se convierte en la economía. Compran casas, atracan yates, organizan fiestas, contratan personal, administran fortunas. Los bancos de aquí poseen más de 100.000 millones de euros y casi el 70% pertenece a personas que ni siquiera viven en Mónaco. El mundo envía su dinero aquí solo para dormir. Los eventos hacen el marketing. Se ha calculado que tan solo una semana de Gran Premio genera un impacto económico de alrededor de 90 millones de euros en 4 días. Y en silencio, las cuentas se equilibran como en un negocio. El Estado moderno obtiene la mayor parte de su presupuesto no del juego, sino del IVA, que se aplica a más de la mitad de todo lo que consumen los ricos. En 2023, Mónaco recaudó alrededor de 2.200 millones de euros y gastó menos. Un país más pequeño que un parque con un superávit de 126 millones. Pero esta máquina de oro no fue diseñada por economistas. Nació de la desesperación. Una familia real a un paso de perderlo todo. En 1848, Mónaco estuvo a punto de desaparecer. Sus dos ciudades principales, Menton y Roquebrune, se separaron llevándose consigo aproximadamente el 95% del territorio y los impuestos procedentes de los limones y el aceite de oliva. La familia gobernante Grimaldi estaba al borde de la bancarrota. Señores del rock sin ingresos. Fue una princesa quien encontró la salida. Caroline, la esposa del príncipe Florestan, con mentalidad empresarial, observó un continente donde el juego estaba prohibido en casi todas partes y vio una oportunidad. Pasó años intentando convencer a François Blanc, el rey de los casinos de Bad Homburg, para que se mudara al sur. En 1863 se inauguró el casino de Montecarlo, con un respaldo de 15 millones de francos. Los aristócratas europeos necesitaban un lugar donde jugar. Ahora bien, solo había un lugar. La apuesta resultó ser un éxito rotundo. En 1869, el casino ganaba tanto que el príncipe Carlos III abolió el impuesto sobre la renta para todos los residentes, por completo. El acto fundacional del paraíso fiscal y la razón por la que el distrito lleva su nombre, Montecarlo, la montaña de Carlos. Las leyendas siguieron. En 1891, un jugador llamado Charles de Ville Wells ganó 23 de 30 giros en la ruleta y quebró la banca. El personal extendió un paño negro sobre su mesa vacía. Unos 6 millones de libras esterlinas en dinero actual. Nadie ha explicado jamás su racha. Wells fue posteriormente a prisión por fraude y murió en París sin un centavo. El casino sobrevivió al jugador. Hoy en día, el juego aporta menos del 5% de la economía de Mónaco. El casino no se quedó como motor. Le dio tiempo al país para convertirse en uno solo. Una familia hizo esa apuesta. La misma familia ha gobernado este país durante más de 700 años. El 8 de enero de 1297, un guerrero genovés llamado Francesco Grimaldi, apodado Il Malicia, el astuto, llamó a las puertas de la fortaleza de Mónaco vestido de monje franciscano y pidió refugio. Los guardias abrieron la puerta. Sus hombres tomaron la fortaleza al amanecer. El escudo de armas de Mónaco todavía muestra a 2 monjes empuñando espadas. La música country mantuvo la broma. Desde aquella noche, los Grimaldi han gobernado, convirtiéndose en la familia que más tiempo ha reinado en Europa. Hoy, el director de la empresa es el príncipe Alberto II. Mónaco es una monarquía constitucional de estilo tradicional. El príncipe nombra al gobierno, que responde solo ante él,
y comparte la elaboración de leyes con un pequeño consejo electo de 24 miembros. Ninguna otra democracia moderna funciona exactamente así, y ese es en parte el objetivo. Para los ultrarricos, elegir una dirección, 7 siglos de una misma familia estable, no es historia. Es la garantía del producto. Hay una historia familiar más oscura que se ha contado de generación en generación. Cuenta la leyenda que una mujer agraviada por un Grimaldi de sus inicios maldijo la frase: "Un Grimaldi jamás encontrará la verdadera felicidad en el matrimonio". Es solo una leyenda, pero la gente la susurró de nuevo en 1982, cuando el coche de la princesa Grace se precipitó por un precipicio. Y lo susurran a través de cada desamor real desde entonces. Lo que nos lleva a ella. Porque una boda en 1956 convirtió esta roca en la dirección más glamorosa de la Tierra. El 19 de abril de 1956, Grace Kelly, en ese momento una de las mayores estrellas de cine vivas, se casó con el príncipe Rainiero III en la Catedral de Mónaco. Más de 30 millones de personas vieron la transmisión por televisión en 1956. 400 reporteros siguieron a la novia a través del Atlántico, y cada cámara que llevaban se convirtió en un anuncio de un pequeño país del que la mayoría de los espectadores nunca habían oído hablar. Los historiadores lo describen como el primer acontecimiento moderno que generó una saturación mediática total. El cuento de hadas resultó rentable como una inversión. Según las estimaciones, en 1961, los ingresos anuales de Mónaco habían alcanzado alrededor de 128 millones de euros, lo que supone un aumento de aproximadamente el 400% en una década. El casino enriqueció a Mónaco. Grace Kelly lo hizo irresistible. El segundo icono funciona con gasolina. Desde 1929, el Gran Premio de Mónaco no se ha disputado en un circuito, sino a través de la propia ciudad, pasando por el puerto, a través de un túnel, entre barreras atornilladas a la anchura de una mano de las paredes de los apartamentos. Es una de las 2 etapas de la triple corona del automovilismo, y durante la semana de la carrera, la geografía del dinero se invierte. Cada balcón, azotea y cubierta de yate con una buena vista se convierte en un activo. Un asiento en la tribuna durante 3 días cuesta ahora alrededor de 1.000 euros. Un billete para el jueves, 32 planetas diferentes, un fin de semana. Glamour, velocidad, realeza. Mónaco parece el único lugar del planeta donde el dinero lo soluciona todo. Precisamente por eso, lo que viene a continuación suena imposible. En Mónaco, ser millonario es algo común. Cuando 1 de cada 3 residentes tiene una fortuna de 7 cifras, $1 millón deja de ser un triunfo y se convierte en el billete de entrada. El precio de 19 metros cuadrados, ni siquiera un piso decente de una habitación. Aquí el listón para sentirse rico empieza en las decenas de millones. La riqueza no desapareció, la meta se movió. Y la presión es real, no es imaginaria. En un solo año, los alquileres aumentaron entre un 15 y un 20%, según las estimaciones. Actualmente, apartamentos excepcionales se alquilan por hasta 100.000 euros al mes. Los pisos se alquilan antes incluso de que se publiquen porque las listas de espera son larguísimas. Un negociador de miel, socio de Christie's en Mónaco, lo expresó con claridad. Llevaba 10 años en el negocio y nunca había visto un frenesí como este. Incluso el dinero hace cola. Los analistas esperan que alrededor de 2.700 nuevos multimillonarios se muden aquí en una década, a 2 kilómetros cuadrados que no pueden crecer. En la parte superior ha aparecido una nueva categoría de precios que supera los 100.000 euros por metro cuadrado. Un hombre con 30 millones ahora pierde guerras de ofertas contra un hombre con 300 millones y se va sintiendo, no hay otra palabra, pobre. El desbordamiento está inundando incluso los pueblos franceses vecinos, donde los agentes informan de una crisis propia. Los psicólogos tienen un nombre para esto: privación relativa. No mides tu vida en comparación con el mundo, la mides en comparación con tu calle. Y en esta calle, el yate de tu vecino lleva un helicóptero. Dentro de la cuerda de terciopelo, siempre hay otra cuerda. Entonces, aquí está la verdadera pregunta. Si incluso los millonarios se sienten pobres aquí, ¿acaso el dinero alguna vez compra lo suficiente? ¿Cambiarías tu vida por una dirección en Mónaco? Cuéntanoslo a continuación. Equipo sí o equipo nunca.
Y si los millonarios sienten la presión, imagínense ser simplemente de aquí. Existen y son una minoría en su propio país. De los 38.000 residentes de Mónaco, solo unos 9.000 tienen la ciudadanía monegasca. El resto de la población es la riqueza mundial que llegó con maletas. El Estado sabe lo que pasaría si dejara que el mercado decidiera, así que no lo hace. Los ciudadanos viven en apartamentos propiedad del gobierno por menos de un tercio del alquiler de mercado, con prioridad para los empleos porque, sin esa protección, las personas cuyas familias dieron nombre a estas calles no podrían permitirse dormir en ellas. El país más rico del mundo gestiona viviendas subvencionadas para sus propios ciudadanos, para que los ricos no puedan expulsarlos de su país de origen por los altos precios. Un residente de Kern Roger lo dijo a CN sin rodeos. Solo los muy ricos viven aquí por los impuestos. Por lo demás, no tiene sentido porque el alquiler es mucho más alto. Y luego está el ejército al que nadie fotografía. Cada día laborable, más de 57.000 personas cruzan la frontera desde Francia e Italia para trabajar en los hoteles, construir las torres y servir el champán. Eso supone más personas que se desplazan diariamente al trabajo que residentes tienen en Mónaco. Construyen el paraíso durante el día y toman el tren nocturno para salir de él. Lo que los lugareños obtienen a cambio es una especie de seguridad que prácticamente no existe en ningún otro lugar. Más de 500 policías para 38.000 personas. Aproximadamente un agente por cada 67 residentes. La fuerza más densa del mundo y casi 1.000 cámaras. Los niños van solos al colegio. Los ancianos pasean por el puerto a medianoche. Segura, subvencionada, surrealista. Pero ser monegasco conlleva una regla tan extraña que suena a broma. El casino de In Carlo es el edificio que salvó a este país, la postal en cada puesto de souvenirs. Y si eres ciudadano de Mónaco, no puedes entrar en su sala de juegos. Ni una sola vez, jamás. Esto no es folclore. Se trata de la ley número 1103, aprobada el 12 de junio de 1987, y va más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Los monegascos no pueden apostar en sus propios casinos y ni siquiera pueden trabajar en las salas de juego. En la entrada, todos los visitantes deben mostrar una identificación. Ese control de pasaportes en la puerta es precisamente la forma en que el país filtra a su propia gente. La lógica se remonta a Carlos III y a la propia princesa Carolina. El casino existe para recaudar dinero de los extranjeros, nunca para quitárselo a los monegascos. Protege a lo suyo de la ruina. Que el mundo se arriesgue y siga ese hilo hasta su extraña conclusión. Las ganancias del casino construyeron el paraíso libre de impuestos del que disfrutan los ciudadanos. Las personas que más se benefician de la música en la casa son las únicas que nunca podrán sentarse a sus mesas. Los turistas, por su parte, solo necesitan ser mayores de 18 años, ir vestidos adecuadamente después de las 7 y estar dispuestos a entregar sus cámaras en la puerta. La casa está vestida como un palacio y protegida como una embajada. Los lugareños quedaban fuera, los visitantes dentro. A principios de la década de 1960, las familias y empresas francesas adineradas habían descubierto el truco obvio. Cambia la dirección a Mónaco y verás cómo desaparece la factura de impuestos. En París, el presidente Charles de Gaulle perdió la paciencia. El príncipe Rainiero III abogaba por una mayor independencia. Se había hecho cargo de una empresa de radiodifusión francesa y había destituido a su ministro de origen francés, y los dos estados se deslizaron hacia un conflicto abierto. Entonces, la noche del 12 de octubre de 1962, Francia instaló puestos de aduanas y selló la frontera de un país que no tenía un ejército digno de tal nombre. 2 kilómetros cuadrados bloqueados por una de las naciones más poderosas de la Tierra por impuestos. La línea de vida de Mónaco pasaba por Francia. París puso la mano en la válvula. El asedio terminó en la mesa de negociaciones. El 18 de mayo de 1963, un tratado modificó las reglas y sus efectos aún perduran. Los ciudadanos franceses que se mudaron aquí después de 1957 siguen pagando el impuesto sobre la renta francés, que se grava por nacionalidad, no por domicilio. Hasta el día de hoy,
Los franceses son la única nacionalidad en la Tierra que no puede escapar del impuesto sobre la renta mudándose a Mónaco, un paraíso fiscal abierto a todo el mundo, excepto al vecino en el que vive. Las empresas que obtienen más de una cuarta parte de su facturación en el extranjero también pagan impuestos. A cambio, Francia garantiza la defensa de Mónaco. La crisis le enseñó al rock una lección. Nunca dependas de un solo pagador. La máquina de hacer dinero diversificada que viste antes se construyó sobre esa cicatriz. Y Francia podría bloquear Mónaco en una sola noche por una sencilla razón. Este país no podría luchar contra aunque quisiera. Todo el ejército de Mónaco es la Compagnie de Carabiniers du Prince, 124 hombres. Su misión principal es proteger al príncipe y su palacio, y su unidad más célebre no es una fuerza de ataque. Es la banda de metales, compuesta por 26 soldados músicos. La Policía Nacional, con más de 500 agentes, supera en número al ejército en una proporción de casi 5-1. En Mónaco, la fuerza que impone multas de estacionamiento es 5 veces mayor que la fuerza que defiende a la nación. Todos los días, a las 5 de la tarde, se puede presenciar el principal despliegue del ejército, cuando tiene lugar el cambio de guardia frente al palacio. Una ceremonia tan querida que se ha convertido en una atracción turística con un espectáculo diario. Los carabineros son también uno de los pocos ejércitos del mundo que reclutan extranjeros. Todo el ejército cabría dentro de una sala de conciertos y aún sobrarían asientos. Funciona porque las verdaderas armas de Mónaco no son rifles. Francia garantiza su defensa mediante tratado, y el escudo más profundo es el valor en sí mismo. Una bóveda neutral de 2 kilómetros de dinero global que nadie tiene ningún interés en tocar. Mientras tanto, en el interior se desarrolla la cobertura policial más densa del planeta. Mónaco no necesita librar guerras. Sus batallas se libran contra algo completamente distinto: el mar. Todos los problemas de esta historia vuelven al mismo punto: 2 kilómetros cuadrados y ni un metro más. Entonces, Mónaco hizo algo que suena a ciencia ficción: construyó más país. El 4 de diciembre de 2024, el príncipe Alberto y la princesa Charlene inauguraron Mare Terra, 6 hectáreas de terreno completamente nuevo emergido del Mediterráneo. El precio, alrededor de 2.000 millones de euros. El método, 18 colosales cámaras de hormigón hundidas en el lecho marino a modo de muro. Luego, 750.000 toneladas de arena se vertieron detrás de ellos. La construcción comenzó en 2013 y terminó 6 meses antes de lo previsto. El emblemático edificio lleva el nombre de su arquitecto, Renzo Piano. Mónaco creció aproximadamente un 3% en un solo día. Nunca iba a ser tierra para todos. Mare Terra cuenta con unos 110 apartamentos y 10 villas, con precios que rondan los 100.000 euros por metro cuadrado, con picos superiores a los 120.000. Eso supone el doble del precio medio de Mónaco, que ya era el más alto del mundo. Los terrenos más nuevos del mundo son también los más caros. El distrito planta 1.000 árboles, funciona con paneles solares y realojó la vida marina que desplazó. Lujo con conciencia ecológica. Retrocede un poco y verás que el patrón es todo el país en miniatura. Mónaco ha expandido su propio territorio en aproximadamente una cuarta parte durante el último siglo, hectárea por hectárea, robada cortésmente del mar. Un país se quedó sin tierras, así que construyó más. Eso es Mónaco en una sola frase. Si quieres ver un país con un problema completamente opuesto, un territorio infinito y un concepto de riqueza muy diferente, suscríbete al canal para descubrir cosas más interesantes.